La situación de la pandemia COVID-19 es complicada, sin embargo, para los reclusos se complica aún más. Julio Talamonti nos acompaña para abordar este tema. Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido, Gracias. licenciado Talamonti. Gracias, muy buenas tardes, Nancy, Alejandra, televidentes. Sí, se complica, obviamente, en un lugar donde se supone que tendrían que haber 7,000 privados de libertad y estamos llegando a los 26,000. Hoy en el operativo que se hizo específicamente en la zona 18, ahí hay 3 cárceles, pero solo se hizo en lo que es el preventivo de hombres, una cárcel que ya está más que colapsada, alberga casi los 6,000 privados de libertad, donde caben solamente 1,500 máximo. Entonces, es difícil, a pesar de que las autoridades de gobernación hoy, con Policía Nacional Civil, con el grupo élite del sistema penitenciario, con la inspectoría de esta institución, trataron de verificar cuáles son los protocolos de ingreso para los privados para las visitas de los privados de libertad, para los mismos guardias y el personal administrativo que ahí se mantiene. La situación realmente es difícil. Afortunadamente tenemos que decir que por alguna cuestión que se debe quizá a la limitación de las mismas visitas, pues el COVID-19 afortunadamente no ha llegado a las cárceles en Guatemala. Julio Talamonti, sin embargo, veíamos este día al expresidente Otto Pérez Molina solicitar una medida para poder cumplir con un arresto domiciliario. Fue negada, pero él aducía que corre riesgo, que su vida está en peligro porque tiene una enfermedad crónica y pues el virus en determinado momento puede llegar, y así como él habrán más. ¿Qué protocolos podrían implementar entonces las autoridades? Aquí el problema que yo miro, Alejandra, son 2 o 3, ¿verdad? Número 1, el abuso que existe, pero ya como una norma general de nuestro sistema de justicia, de lo que es la prisión preventiva. Es decir, uno entiende, ¿no?, que hay privados de libertad que por la situación de los casos, la gravedad de los mismos, tienen que estar en privación de libertad preventiva. Pero cuando pasan 5 o 6 años y continúas en esa situación y tú te das cuenta de que las medidas sustitutivas de todas las que pueden haber, los arraigos, los arrestos domiciliares, las cauciones económicas no se aplican. O cuando ustedes, Nancy y Alejandra, se dan cuenta que, por ejemplo, los brazaletes de control telemático simple y sencillamente fueron una utopía que nunca se puso en práctica acá en el sistema penal guatemalteco, creo que lo que se puede esperar no va a ser muy bueno. ¿Por qué? No hay hospital en el sistema penitenciario, ni hospital realmente que quiera recibir de alguna manera tan libre y tan fácil a los privados de libertad. Si una persona, una sola persona, en cualquiera de las 20 cárceles del país se llega a contagiar, va a ser una situación bastante complicada, porque el distanciamiento social ahí es mínimo, están literalmente hombro con hombro. Y en ese contexto, licenciado Talamonti, ¿qué tan conveniente es el arresto domiciliario? Para las personas que están, por ejemplo, por delitos de menor cuantía, digamos, todas aquellas personas que están por los delitos de violencia, digamos, en cuanto a que se les ha hecho una denuncia por parte de la esposa de que de pronto hay violencia económica, de que de pronto es una situación de un percance vehicular, que no representa peligro para la sociedad. Allí, ¿y saben cuántas personas están así en esa situación? Ya estamos hablando de al menos 13,000 personas que había que revisar ese tipo de medidas. Imagínense ustedes cuántas personas eventualmente pudieran salir con medidas sustitutivas. Claro, y preocupa, Julio Talamonti, supongamos que se registre un caso de COVID-19 en uno de estos sectores, ¿hacia dónde pueden ir? ¿En dónde van a ser atendidos? ¿Se tendrá ya un hospital, en este caso, establecido para la atención de este sector? Yo considero, Alejandra, que lo que harían sería trasladarlos a cualquiera de los hospitales que en este caso quedarían cerca, digamos, si es aquí en el Distrito Metropolitano o en el área del complejo de 5 cárceles de Fraijanes, ya sea a lo que es el Parque de la Industria o en todo caso Villanueva, el Hospital de Villanueva. Pero cuando empiecen eventualmente a colapsar, si por ejemplo en una cárcel como el preventivo de hombres de zona 18, donde hay unas 6,000 personas privadas de libertad, se da un brote de COVID-19, difícilmente estos hospitales puedan soportar una carga de una cantidad de enfermos o de contagiados tan grande y tan elevada. Pero imagínense también el otro escenario, el que tú planteabas, una persona, pongamos un reo de alta peligrosidad, resulta infectada de coronavirus, es enviada a uno de los hospitales donde se están atendiendo. Eso también trae otras consecuencias. Es aquí donde debe prevalecer las medidas de precaución. ¿Qué opina usted, licenciado? Sí, esto llama mucho la atención porque recordemos que en su oportunidad 2 personas hace ya varias semanas pues salieron, se fugaron, ¿verdad? Una fue recapturada, la otra ya nunca apareció, de lo que es este hospital temporal que está ubicado en el Parque de la Industria. El tema de los privados de libertad
conlleva ver la peligrosidad de los mismos. No es lo mismo llevar a alguien que cayó por un choque o por no pagar una pensión de alimentos que cuando hablamos de un pandillero, de un secuestrador o, por ejemplo, de un narcotraficante, alguien del crimen organizado que tiene toda la capacidad operativa y el dinero para poder armar precisamente eso, un operativo y ser rescatado eventualmente. Yo creo que esto habrá que analizarlo bien y ojalá las autoridades de seguridad, perdona Alejandra, pues ya lo tengan contemplado de alguna manera y simplemente no nos lo hayan dicho. Claro, aunque ahora recuerdo que hay un hospital habilitado para la atención de los reos. Recordarán ustedes que se habilitó el mismo hace un año aproximadamente en la zona 1 capitalina, en donde es específicamente para la atención de los reos. Entonces quizá podría habilitarse y será ese el que estén utilizando, pero ya las autoridades tomarán la decisión. Julieta Lamonti, sus conclusiones. Claro que sí. El sistema penitenciario, al final de cuentas, en Guatemala sigue siendo un problema, ¿no? Está absolutamente colapsado y ante la pandemia del COVID-19 vemos cómo esa sobrepoblación marca un peligro real, no solo para los propios privados de libertad, para el personal penitenciario, sino que también para las personas eventualmente que estén en otros hospitales, como lo decían Alejandra y Nancy, donde ellos puedan ser trasladados. Al final de cuentas, se necesita que se tomen medidas y ojalá, por alguna razón que yo desconozca, el COVID-19 no llegue a las cárceles de Guatemala. Ya conociendo los diferentes escenarios, serán entonces las autoridades de justicia quienes se encarguen de esta situación. Es momento de ir a la pausa.